Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video en el canal. Me entusiasma hacer este trabajo y poder edificarnos juntos, sobre todo en la importancia de acercarnos a la palabra del Señor con actitud totalmente deseosa de el enriquecimiento bíblico y el crecimiento espiritual, y también con temor de Dios. Bueno, este video se trata de los mejores métodos para el estudio bíblico y vamos a leer varias cosas que tienen que ver con lo que nos van a decir estas Biblias de estudio. Así que ¡comencemos! Y en principio voy a tomar la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, para leer en uno de sus apuntes lo que tiene que ver justamente con los mejores métodos del estudio bíblico. Así que vamos con el primer método. Así es, y como su nombre lo indica, es el estudio temático. Y tiene que ver con escoger un tema y seguirlo por todas las escrituras. Esta clase de estudios está plenamente ilustrado y acomodado en el sistema de referencias cruzadas que tiene la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. El segundo método de estudio es el sistema de estudio biográfico, que tiene que ver con estudiar diversos personajes bíblicos, y esto puede ser intensamente interesante y beneficioso. Y nos manda a ver los estudios de personajes que están en las cadenas temáticas 4275 y 4288. El tercer método de estudio bíblico que se menciona es el método de estudio de un libro en particular. Tiene que ver con seleccionar un libro y tratar de dominarlo, a través de la introducción del libro, de determinar su autoría, a quién iba dirigido, las circunstancias bajo las que se escribió, su propósito y sus enseñanzas principales. Con este telón de fondo firme en su mente, embárquese en la lectura. Y finalmente viene el método de estudio de versículo, que tiene que ver con memorizar los grandes versículos de la Biblia. El versículo memorizado es a la vez un arma defensiva y ofensiva para el cristiano, fácilmente disponibles para las emergencias espirituales de la vida. Y como pudieron ver, esto lo hemos sacado de la página 1448 de lo que son el comienzo de las ayudas y herramientas bíblicas que tiene justamente la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, que es tremenda todas estas páginas y los índices alfabéticos de temas que tiene la Biblia de referencia Thompson. ¡Excelente! Ahora vamos a ver qué sacamos y en qué nos instruimos con respecto a los métodos de estudio bíblico y a cómo estudiar la Biblia realmente de manera efectiva a través de la Biblia Telos, edición para jóvenes de la NBI 2022. Y aquí en las primeras páginas de la Biblia Telos, que les recomiendo que miren las reseñas en forma y contenido que están en el canal, tenemos aquí lo que es una historia épica, y ya quiero leerles lo que dice acerca de la Biblia para conocer justamente y estudiar la palabra del Señor. Y dice así: ¿qué vemos cuando abrimos la Biblia? La Biblia es compleja y como palabra de Dios debería afectar nuestra forma de vivir, pero en última instancia no es un conjunto de instrucciones. En cambio, cada libro de la Biblia encaja con el resto para contar una historia épica continua. Dios creó el mundo y a los seres humanos para que colaboraran con Él en su cuidado. Sin embargo, ellos una y otra vez repiten el error de romper su relación con Dios a través del pecado. Todo esto cambia cuando viene Jesús. Jesús hizo lo que nadie pudo hacer antes de él y cumplió la función de un colaborador fiel al morir, ser sepultado y resucitar. Ahora nos invita a todos a regresar a la armoniosa relación con Dios y envía al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir con Él como se suponía que lo hiciéramos desde el principio. Leer la Biblia no siempre resulta fácil. Cada parte de la Biblia tiene su estilo. Un estudio para comprender por completo algunas partes de la misma podría tomar años, pero la tarea merece la pena y yo diría el esfuerzo también.
Mientras más estudiamos la Biblia, más entendemos cómo cada parte de la misma apunta a la vida, a la muerte y la resurrección de Jesús. Se supone que hay que meditar en el texto y revisarlo lentamente. La Biblia es la clase de libro en el que podemos reflexionar durante toda la vida. Conforme pensamos en cómo encaja cada porción de ella en el conjunto total, entramos en su mundo y nos convertimos en parte de este, aprendiendo a participar en la historia de Dios para hacer nuevas todas las cosas. Y quiero decirles rápido los datos que tiene acerca de la Biblia, que también nos ayuda en la comprensión de cómo estudiar la Biblia y qué métodos de estudio utilizar. Con esta información va a decir: la Biblia es la palabra de Dios, es para todos y podemos confiar en ella. Dada en palabras humanas, Dios inspiró a personas a escribir su palabra de manera que podamos entenderla. Y en cuanto a en la historia, dice, estos libros se escribieron en lenguas que no hablamos, en un periodo de tiempo en el que no vivíamos y en comunidades en las que no crecimos. Como el libro más influyente de la historia humana, la Biblia contiene 66 libros. Está dividida en 2 testamentos, el Antiguo, que tiene 39 libros, y el Nuevo, que tiene 27 libros. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, durante más de 2000 años por 40 autores diferentes. Luego dirá, la Biblia es una biblioteca de libros escritos en 3 estilos literarios distintos: narrativa, poesía y prosa. Y finalmente, la Biblia está dividida en 2 secciones principales: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en 5 partes: la ley, que es la Torá, la historia, la sabiduría y poesía, los profetas mayores y los profetas menores. Y el Nuevo Testamento está dividido en 3 partes: los evangelios y hechos, las cartas de Pablo y las cartas generales y el Apocalipsis. Cada libro de la Biblia encaja con el resto para contar una historia épica continua. Y de eso se trata lo que leímos en este artículo, que se ubica en la primera parte de la Biblia Telos, edición para jóvenes en la NBI 2022. Ahora vamos a leer una porción de un texto que me gustó mucho, que tiene que ver con lo que expresa la Biblia de D.A. Carson. Sí, la Biblia Teología Bíblica. Y para aquellos que no vieron la reseña, les recomiendo que vean la reseña. Y en la parte final de la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson, que la recomiendo muchísimo y la he usado para varios videos de comentario bíblico en YouTube en la serie Creciendo con Vida, que se los recomiendo a todos los videos, pueden verlo en el canal. Aquí tenemos diferentes artículos que están escritos y quiero leerles una porción del primer artículo que se ubica al final de la Biblia, titulado La historia de la Biblia, centralidad de las buenas nuevas sobre Jesús. Dando vuelta a la página tenemos aquí el último de los párrafos, o últimos 2 párrafos, que dice lo siguiente: la Biblia no es, pues, como leer las fábulas de Esopo, una colección de historias de ficción que, en el caso de la Biblia, nos proporciona un conocimiento profundo de cómo encontrar a Dios y vivir de la forma correcta. En lugar de ello, es a la vez una historia real y un relato unificado sobre cómo vino Dios a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo, quien vivió y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos por gracia, por medio de la fe, y vivir para siempre con Él en un mundo reconstruido, la ciudad jardín de Dios. Y ahí está Apocalipsis 21 y 22. A partir de este argumento básico emergen profundas percepciones, principios y directrices sobre cómo vivir. Pero la Biblia no trata principalmente sobre nosotros y cómo deberíamos actuar. Ante todo, trata sobre Jesús y lo que Él ha hecho. Y hasta aquí lo que quiero leer de ese artículo, pero tomaré otra parte del artículo siguiente titulado La Biblia y la Teología, y dice así en el párrafo sobre la lectura cuidadosa: exégesis es la palabra que se utiliza con frecuencia para la lectura cuidadosa. La exégesis responde a las preguntas: ¿qué dice en realidad el texto? ¿Y qué quería decir el autor con lo que afirmó?
Lo descubrimos mediante la aplicación de sanos principios de interpretación a la Biblia. Una buena comprensión de la Biblia exige una buena lectura del texto. Los buenos lectores prestan una cuidadosa atención a las palabras y sus significados, así como a la forma en que se colocan las frases, los párrafos y las unidades más largas. Observan que la Biblia es un libro que incluye muchos estilos distintos de literatura: historias, leyes, proverbios, poesía, profecía, historia, parábolas, cartas, apocalíptica y mucho más. Los buenos lectores siguen el flujo de los textos. Por ejemplo, aunque siempre merece la pena meditar en las palabras y las frases individuales, el factor más importante a la hora de determinar lo que significa una palabra es la manera como el autor usa esa palabra en un contexto específico. Una de las mejores señales de la buena exégesis es formular preguntas concienzudas que nos lleven a escuchar con atención lo que la Biblia declara. A medida que leemos el texto una y otra vez, estas preguntas se van puliendo, agudizando, corrigiendo o descartando. Y aunque este artículo va a seguir durante 3 páginas más y siendo muy pero muy potable, y se los recomiendo que lo lean en sus casas, en sus Biblias que adquieran, aquí ahora vamos a seguir con lo que nos va a decir finalmente la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis. Y aquí, al finalizar la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, hay un artículo titulado Reflexiones sobre las Escrituras, que tiene 1.5 páginas, y dando vuelta a la página, en sus últimos párrafos va a decir lo siguiente C.S. Lewis: por ello, generalizando, asumo que el Antiguo Testamento entero está compuesto del mismo tipo de material que cualquier otra literatura: crónica, parte de ella obviamente precisa, poemas, diatribas políticas y morales, novelas y tantas más, pero todas al servicio de la palabra de Dios. No todas, supongo, de la misma forma. Existen profetas que escriben con la conciencia clara de que la compulsión divina está sobre ellos. Existen cronistas cuya intención puede haber sido simplemente la de dejar constancia. Hay poetas como los del Cantar de los Cantares que probablemente nunca soñaron con más objetivos para lo que componían que el secular y natural. Existe, y no es menos importante, la tarea primero de la Iglesia judía y luego de la cristiana de preservar y canonizar estos libros. Está el trabajo de los redactores y editores que los modifican. Sobre todos ellos, yo supongo una presión divina de la que en absoluto han sido todos conscientes. Las cualidades humanas de las materias primas acaban saliendo a la luz. La ingenuidad, el error, la contradicción, incluso como en los salmos que maldicen, la locura permanecen. El resultado total no es la palabra de Dios en el sentido de cada pasaje por sí mismo, aporta ciencia o historia en un sentido impecable. Transmite la palabra de Dios a nosotros bajo la gracia, atendiendo a la tradición y a intérpretes más sabios que nosotros y usando la inteligencia y el conocimiento que poseamos. Recibimos esa palabra no al usarla como una enciclopedia o una encíclica, sino al sumergirnos en su tono o carácter, con lo que captamos así su mensaje global. Y así, de esa manera, llegamos al final de este video, entendiendo cuáles son los métodos mejores de estudio bíblico. Primero, el estudio del libro, el estudio palabra por palabra, el estudio de un personaje bíblico o memorizando versículos, siempre acercándonos a la palabra del Señor con actitud de querer mamar, alimentarnos de esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios, entendiendo que es la profecía más segura, como dice el apóstol Pedro, siempre comprendiendo el contexto, comprendiendo lo que se quiso decir, quién fue el autor del libro, en qué contexto escribió, y teniendo, por supuesto, materiales de consulta como estas Biblias de estudio y otros tantos materiales que vas a encontrar allí en el canal, en muchos videos que están allí con sus reseñas, para entender la palabra del Señor y acercarnos a ella como lo que es la Biblia, la palabra del Dios viviente para nosotros
hoy, siempre viva, siempre eficaz, más cortante que espada de dos filos. Recuerden que si quieren conseguir cualquiera de estas Biblias o muchos más materiales, acérquense primeramente a las librerías locales que están en su ciudad para consultar si tienen estos materiales. También les dejo los links de compra en Amazon asociados que están en la descripción del video o en el comentario destacado para que puedan allí acceder a ellos y hacer su compra por medio de esos links seguros de compra. También están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO, sea en los países donde estén, que estén allí esos sitios web, y antes de hacer el pago pongas el cupón de descuento COMRODO para hacer tu compra con un descuento y de esa manera bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal. Si querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable. También le agradezco a todos los que son miembros colaboradores del canal que se suman con su aporte a través de la aplicación de YouTube a ser miembros colaboradores o miembros colaboradores One con un mayor aporte a nuestro trabajo en el canal, y mi familia y yo les estamos muy pero muy agradecidos. Así que será hasta otro video sobre otra temática que te interese, ponela en el comentario para que llevemos adelante lecturas de materiales bíblicos y todo para poder ser edificado. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!